Buen día, en este video veremos lo correspondiente a equilibrio estático de la partícula. Ya en un video previo habíamos señalado que para una partícula pues solamente aplicamos la primera condición de equilibrio, que es la de equilibrio traslacional. Es decir, nosotros vamos a considerar que el objeto se comporta como una partícula, es decir, como si fuera un objeto que no tiene dimensiones, como si fuera una especie de un punto, por decirlo de una forma. Y entonces todas las fuerzas que se aplican sobre el objeto vamos a considerar que pasan sobre este punto central, que es la representación de la partícula, ¿no? Normalmente este punto pues tendríamos que hacer un análisis para determinar en dónde se ubica en cada objeto, que es lo que corresponde al centro de masa. Ahora bien, este punto o esta partícula, nosotros tendríamos que analizar todas las fuerzas que convergen o divergen de él, y tendríamos que considerar que para que se cumpla la primera condición de equilibrio, tendríamos que cumplir con que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Específicamente en este video trabajaremos lo correspondiente a fuerzas verticales, por lo tanto necesitamos establecer nuestro sistema de referencia, donde en un sistema de plano cartesiano estaríamos señalando que toda fuerza o todo vector que se dirija horizontalmente a la derecha sería positivo horizontal. El vector que se dirija horizontalmente pero hacia el lado izquierdo sería en dirección negativa. Cualquier vector que se dirija de forma vertical hacia arriba sería y positivo o sería en dirección de y positivo, y cualquier vector que se dirija hacia la parte inferior de forma vertical pues lo consideraríamos negativo. Es decir, si yo tengo un vector de fuerza que va hacia arriba, yo lo consideraría como un vector de fuerza positivo. Y si yo tuviera un vector de fuerza hacia abajo, sería un vector de fuerza con una dirección negativa, ¿no? Con un sentido negativo. Nuevamente señalo, aquí solamente voy a hablar de que va hacia arriba o hacia abajo, porque el video se centra únicamente en aquellas fuerzas que son verticales. Ya posteriormente trabajaremos con fuerzas horizontales y finalmente con aquellas fuerzas que están inclinadas, ¿vale? Veremos el procedimiento correspondiente para darle solución. Ahora bien, algo que es muy importante y que tomaremos también de ejemplo es la fuerza conocida como peso. El peso, que prácticamente todos los objetos van a presentar un peso porque todos los objetos tienen masa y todos los objetos están sometidos a la acción de la gravedad si se encuentran, por ejemplo, aquí en la Tierra. Y entonces tendríamos que este peso va a ir por definición hacia abajo, ya que por definición es la fuerza, el peso es la fuerza con la cual el planeta, en este caso la Tierra, intenta atraer al objeto hacia el centro de la misma. Entonces, cuando nosotros observamos los objetos y estamos parados sobre una superficie, pues prácticamente el centro de la Tierra queda hacia abajo, ¿no? Por eso lo vemos nosotros, o lo vamos a representar como si fuera hacia abajo. Es decir, el peso es una fuerza negativa, se va a dirigir hacia abajo, como lo señalábamos, y vamos a tener que la forma de calcularlo va a ser que el peso es igual a la masa por la gravedad. Peso normalmente lo vamos a representar con la letra W debido a su traducción en el idioma inglés. Y como tenemos que multiplicar masa por gravedad, pues tendremos que ser muy cuidadosos en el sistema de unidades con el que estamos trabajando para ver qué valor vamos a tomar de gravedad. En el sistema internacional de unidades se considera que la gravedad tiene un valor de menos 9.81 metros por segundo cuadrado, mientras que en el sistema inglés se considera que la gravedad tiene un valor de menos 32.2 pies por segundo cuadrado. Entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de elegir cuál es el valor con el que voy a trabajar en el problema según las unidades que me especifiquen. Muy bien. Ahora tendremos que realizar un ejercicio. El ejercicio es el que se muestra aquí en pantalla, en el cual pues utilizaremos lo visto previamente para poder determinar lo que nos solicite, ¿no? El ejemplo nos pide que determinemos la fuerza normal considerando que la masa de la caja es de 37 kilogramos. Podemos destacar desde el enunciado que nos habla de una masa de 37 kilogramos. Como nos habla de kilogramos, estamos trabajando con Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos al momento de utilizar la gravedad, ya que debemos de utilizar lo correspondiente a 9.81 metros por segundo al cuadrado, ¿no?
Entonces tenemos la caja vemos que está sobre una superficie. Al estar en contacto sobre una superficie, sabemos de inmediato que por definición presenta fuerza normal, ¿sale? Ya lo vimos también en un video previo. Entonces, esta fuerza normal va a ser la fuerza de reacción que va a ejercer la superficie sobre la caja, porque la caja está ejerciendo una fuerza sobre la superficie. Es decir, la caja, que está representada con este rectángulo café, tiene su centro de gravedad, que para nosotros va a ser el punto donde se va a representar como una partícula, y entonces ejerce un peso W, que es este vector de color morado, sobre la superficie. La superficie, según la tercera ley de Newton, tendrá que responder con una fuerza de reacción, y en este caso es la normal, que tiene la característica, como habíamos visto previamente, de ser una fuerza que va completamente perpendicular a la superficie. Si la superficie es horizontal, entonces la normal va a ser vertical, y en este caso pues vamos a tener dos fuerzas que son verticales, el peso y la normal. El peso como una fuerza de acción, la normal como una fuerza de reacción. Tendríamos entonces que considerar en nuestro sistema de referencia que la normal, al ir hacia arriba, porque es la fuerza de la superficie sobre la caja, pues sería positiva, mientras que el peso, por ser la fuerza de la caja sobre la superficie, iría hacia abajo y entonces tendría que adquirir un signo negativo. Teniendo en cuenta la condición de equilibrio, tendríamos que la sumatoria de fuerzas, en este caso que solamente tenemos fuerzas verticales, lo aclaramos como la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0, ¿sale? Es decir, las fuerzas verticales se tienen que neutralizar, por decirlo de una forma, se tienen que anular una con la otra para que se cumpla la condición de equilibrio y entonces la caja no se mueva, ¿sale? Permanezca estable. Esto cumpliendo con la primera ley de Newton, ¿no? Como ya lo vimos también previamente, en la condición de equilibrio depende de la primera ley de Newton y dependía de la tercera ley de Newton. Entonces, tenemos la ecuación ya desarrollada considerando todas las fuerzas, en este caso las dos fuerzas, la normal y el peso, y entonces decimos que la suma de fuerzas, es decir, la suma de la normal más el peso, debería ser igual a 0. Ahora, tendríamos que considerar que el peso, como vimos previamente, es el producto de la masa por la gravedad. Habíamos señalado la masa, el problema nos señala, es de 37 kilogramos y por lo tanto tendríamos que esos 37 kilogramos, al ser Sistema Internacional de Unidades, lo tenemos que multiplicar por el valor de la gravedad en el Sistema Internacional de Unidades, es decir, menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Al desarrollar el producto de ambos números, pues obtenemos menos 362.97 y el resultado va a estar dado en Newton. Aquí ponemos una nota, cuando nosotros hacemos un producto de kilogramo por metro por segundo cuadrado, lo que obtenemos como resultado es Newton, ¿sale? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque para poder utilizar en el sistema internacional los newtons, obligatoriamente voy a tener que tener la masa en kilogramos y la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Si el problema me da la masa en alguna otra unidad, entonces yo tendré que hacer la conversión de unidades para kilogramo y ya que tenga el valor en kilogramos, podré hacer el producto para obtener el resultado en newtons. Entonces, una vez que ya tenemos el valor de peso, entonces regresamos a la ecuación de la condición de equilibrio. Habíamos dicho la normal más el peso es igual a 0. Entonces la normal más el valor del peso, que es la masa por la gravedad, en este caso ya lo calculamos y vimos que es menos 362.97 newtons, tendrá que ser igual a 0. Al desarrollar el producto de signos, positivo por negativo, pues obtendríamos que la normal menos el 362.97 newtons es igual a 0. Aquí es donde toma sentido el diagrama que hicimos al inicio. El peso es negativo y entonces coincide con lo que habíamos señalado, ¿no? El peso va hacia abajo en nuestro sistema de referencia. Entonces de aquí ya lo único que tendríamos que hacer es solucionar esta ecuación, despejar lo que viene siendo la variable, en este caso la fuerza normal, y para despejarlo pues tendríamos que realizar las operaciones correspondientes, ¿no? En este caso yo pretendo que la normal quede sola, es decir, pretendo despejarla, y me estorba, por decirlo de una forma, este menos 362.97 newtons. Tendríamos que hacer la operación inversa, que es sumar 362.97 newtons a ambos lados de la igualdad. Y bueno, en este caso, menos 362.97 más 362.97 daría como resultado 0 y me quedaría solamente la normal del lado izquierdo y del lado derecho
362.97 newtons, ¿no? No es necesario realizar todo este desarrollo, esto normalmente lo hacemos de manera mental y decimos, bueno, yo tengo menos 362.97, ocupo sumarle 362.97 a ambos lados de la igualdad y entonces ya puedo llegar al resultado de forma directa, ¿no? Y entonces ya pudimos calcular lo que nos solicitaba. Nos pedía calcular el valor de la fuerza normal en esta condición y en este caso sería 362.97 newtons. Podemos observar cómo la normal y el peso tienen el mismo valor, son de la misma magnitud, pero tienen sentidos opuestos. A pesar que van en la misma dirección, que es vertical, van en sentidos opuestos como nos lo establece la tercera ley de Newton. Y cabe mencionar y aclarar que esta característica en la cual la normal y el peso tienen el mismo valor es específicamente cuando solo tenemos las fuerzas del peso y la normal. Y la superficie sobre la cual estamos trabajando es completamente horizontal. Si la superficie no es horizontal, la normal no va a tener la misma magnitud del peso. Lo veremos más adelante, ya cuando tengamos más herramienta matemática para poder resolver un problema y demostrar esta situación, ¿no? Entonces es importante que tampoco nos casemos o nos quedemos con la idea de que la normal y el peso siempre van a ser iguales. No, eso es un error, es solamente bajo ciertas circunstancias. Lo ideal siempre será plantear nuestra condición de equilibrio, plantear nuestra ecuación y darle solución y determinar su valor, ¿vale? Eso es lo recomendable. Muy bien, entonces espero que con este video te quede un poco más claro cómo se trabaja la primera condición de equilibrio para fuerzas verticales en un problema bastante simple. En otro video subiré resolviendo otro problema que es un poco más complejo para que vaya quedando cada vez más claro. Gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Si el video te sirvió para comprender el tema, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y dale like. Gracias y hasta la próxima.